Profesor, buenos días. Sus PPT no están en Clementina. Si podría, por favor, al delegado compartirlo. Ya, bueno, vamos a continuar con la siguiente sesión del día de hoy. Bueno, el día de ayer indiqué que las PPTs que están en Clementina no son las que se van a considerar y evaluar. Eh, Indiqué y que quede claro para todos de que las PPTs son el material que yo elaboro, que es el que se está proyectando. Y eso yo lo voy a pasar y lo indiqué así al finalizar cada clase. Porque suelo modificar las PPTs. Es decir, cuando hago un ejemplo, alguna explicación, yo hago cuadros, hago ejemplos bajo diagramas. Entonces, sería redundante que te envíe una PPT cuando se puede modificar, agregar. Entonces, al finalizar cada clase, yo voy a enviar la PPT al delegado. ¿Correcto? Entonces, vamos a continuar. Eh, Vamos a ver ahora en estos momentos el tema de los pasos para constituir una empresa. ¿Por qué considero que es importante el conocer esto? Porque nuestra primera tarea, por decirlo así, de cuando vayamos a crear una empresa, es esta, ¿no? Es indicarle al cliente qué es lo que debemos de hacer para que su empresa se inscriba debidamente y empiece a realizar sus actividades. Este cuadro yo lo elaboré anteriormente con los compañeros que estudian mi cargo, con los alumnos que estudian mi cargo, un poco para diferenciar los pasos y quiénes intervienen en cada paso. Como todo trabajo profesional, hay parte que te va a involucrar a ti directamente y hay parte que no va a depender de ti. ¿Y por qué te lo digo? Porque esto ya es un tema ya de experiencia. Vas a tener al cliente detrás. Y una manera de sacar al cliente es que tú le aclares cuál es la responsabilidad en la labor que se te ha encomendado. Entonces, voy a tratar en este momento de explicarte un poco qué es lo que tú haces al constituir una empresa, cuál es tu aporte, cuál es tu responsabilidad, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que va a depender no de ti, sino de otro profesional. Y no tampoco de ese profesional, sino de una institución propiamente que se va a encargar de inscribirlo. Porque el cliente lo vas a tener peor que enamorado, peor que esposo, peor que tú, a tu hijo, a tu hija, acá. Te lo digo por experiencia. Entonces, para mí es muy importante que sepas separar las responsabilidades. Entonces, si bien es cierto, es algo que muchos dirán, y qué fácil, doctor, son los pasos. No, 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 no lo veas así. Porque las complicaciones se van a dar cuando ese paso no lo puedas hacer por uno u otro motivo.
Y es ahí donde tú tienes que darle la solución. Vamos entonces a ver en estos momentos, alumnos, el tema de los pasos para constituir una empresa. Ojo, que esto no está en la Ley General de Sociedades, porque la Ley General de Sociedades solo determina y dice que para constituir una empresa tienes que hacerlo mediante un acto constitutivo, en forma simultánea o por oferta de tercero, a lo que vamos a conocer como minuta. Pero más allá no te va a explicar eso. Entonces, no ha cambiado mucho en realidad lo que se tenga que hacer para constituir una empresa, porque van a intervenir tres sujetos. El primero, los socios. El segundo, el abogado. Y tercero, la notaría. Como personas, pero como institución, registros públicos. ¿Correcto? Como personas, tres involucrados. Los socios, el abogado y el notario. Pero como institución, registros públicos. Yo sé que me dirás, doctor, la municipalidad, doctor, SUNAG. No, eso es después, es post. Ahorita simplemente los que te acabo de mencionar. Pero, ¿quiénes intervienen primero? Los socios. Estas personas naturales o jurídicas que bajo una intención de libre voluntad, acto jurídico, manifestación de la voluntad, quieren emprender e iniciar una empresa. Nadie sabe cómo le va a ir. Sin embargo, en un inicio, lo que le tienes que decir a estos socios es qué qué deben de tener presente al momento de constituir una empresa. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de constituir un tipo de forma o de adquirir una forma societaria? ¿Qué es lo que va a pasar una vez que ya adquieren la personalidad jurídica ante registros públicos para que puedan iniciar sus actividades? Eso acá es lo que tú tienes que decir, visorando lo que puede pasar en la empresa. Porque el cliente hasta te va a decir, doctor, doctora, ¿y qué tipo de empresa usted me sugiere que cree? Es algo que nosotros no podemos responder, pero sí podemos indicar qué tanto o no le puede ser beneficioso, porque ojo, eh, para que los que tienen una visión grande de empresa, no solo se asesoran de un abogado, se asesoran de un administrador. Porque ese administrador hace un estudio de mercado. Porque ese administrador hace un FODA, un DAFO. ¿Sabes lo que es FODA, DAFO? No. Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Hacen un estudio de mercado. ¿Qué quieres crear? Esta empresa. Pero mira los competidores que vas a tener. ¿Dónde te vas a ubicar? Acá, ¿no? Pero mira, al costado hay otros iguales a ti que ya tienen más años de experiencia, ya tienen un mercado, están posicionados. Entonces, hay muchos socios o personas que también van por el tema del administrador, ¿no? Y también por el tema contable. Oye, si yo voy a crear una empresa, ¿bajo qué régimen voy a tener? Obviamente voy a ser tercera categoría, persona jurídica, pero voy a estar? ¿Qué tipo va a ser? ¿Contribuyente, régimen general, régimen especial? Ya se van inmersando en lo que posteriormente van a tener. Y nosotros los abogados, que obviamente somos dentro de los tres, el que tiene una mayor injerencia al momento de constituir, porque somos el único profesional que podemos autorizar una minuta. Y la pregunta es, ¿qué significa autorizar? ¿No? Autorizar implica de que el profesional que firma esa minuta es responsable por su contenido, no el socio. Yo estoy enseñando en otra universidad un curso que se llama Responsabilidad del Abogado. Doctor, ¿qué es ese curso? Es enseñarle al profesional qué responsabilidad tiene de su ejercicio profesional. Un abogado
es responsable civil, penal y administrativamente. Entonces, tú tienes que ponerte en contexto de lo que el profesional es responsable. Pero volvamos a esta intención, voluntad y decisión de crear una empresa que nace justamente de los socios. Ellos son los que en primera línea van a decidir qué tipo de empresa van a crear. Las primeras preguntas que te van a hacer es, doctor, yo quiero crear una empresa en el Perú. Quiero dedicarme a tal actividad. Pero como tú eres la persona que conoce la ley, que sabe de los tipos de empresas o formas societarias que hemos estudiado, entonces lo primero que le tienes que preguntar es cuántos socios son los que quieren formar la empresa. Porque la Ley General de Sociedades sí te establece que por el número de socios tú puedes crear un tipo de empresa y en cierto modo adquirir una forma societaria. Ya más adelante vamos a ver esa cantidad o número o participantes de socios para poder pues determinar y decirle qué forma societaria puede adoptar. Y van a haber una serie de preguntas que quizás vas a tener que realizar. Las preguntas más usuales que deberías de hacer al momento de crear una empresa o de asesorar en una empresa son las siguientes. Primero, ¿cuántos socios quieren crear la empresa? Con eso defines la forma societaria que pueden elegir. Segundo, preguntar el estado civil de los socios. ¿Por qué es relevante e importante el estado civil de los socios? Porque si están casados bajo una sociedad de gananciales, el notario, y la ley así lo dispone, va a requerir la intervención de los esposos, esposas, cónyuges. No con el fin de que formen parte de la empresa, sino porque recuerda de que toda empresa se forma por un capital y este capital puede pertenecer a la sociedad conyugal. Entonces, este posible capital que pueda aportar este socio bajo una sociedad conyugal va a hacer que la sociedad conyugal, entre paréntesis, patrimonio familiar, se vea disminuido. Indistintamente del estado civil, que puede ser casado, viudo, divorciado, y ahora vamos a ver los documentos que van a anexarse a estos, es que es muy importante preguntar el estado civil. Lo siguiente que deberías preguntar es, ¿cuánto es el capital que desean iniciar? Voy a hacer una pregunta acá en este momento. ¿Existe alguna base mínima en suma dineraria para poder crear una empresa? Es decir, la Ley General de Sociedades establece un mínimo de capital para crear una empresa. No, Tengo entendido que no, no existe un monto mínimo. No, no porque No, no existe. puede ser dinero, también puede ser en eh, objeto, Un espacio, una casa, una un casa, local. un no, no, no. auto. Ya, vamos Profesor, a... Ya, docente, bueno, me parece que sí existe un monto mínimo. Hace un ya, par de años creo que era como 1.000 soles cuando yo también aperturé una empresa como EIRL. ya, perfecto. Eh, la Ley General de Sociedades ni la ley de la IRL establece un capital mínimo para iniciar actividades. No establece. Pero bajo un criterio de capital, se sobreentiende de que el capital pues tiene que ser un capital que conlleve a que la empresa inicie con ese capital sus actividades propiamente según su objeto social. Yo he creado empresas con 500 soles, he creado empresas con 600, 700, menos de 500 no, la práctica no me ha llevado a eso. Pero la ley, en cierto modo, no contempla un capital mínimo para un tipo de empresa de los que regula la Ley General de Sociedades. Pero algo interesante que aprendí cuando estaba en sus inicios enseñando, yo trabajé en Certus en unos años y ahí enseñé el curso de Derecho Bancario.
Y ahí tuve la oportunidad de analizar la ley de superintendencia banca y seguros y AFP. ¿Se me entiende hasta ahí? Claro, doctor. ¿Ya? Profesor, una ¿Eh? consulta. Yo también tengo idea de que también se puede hacer una empresa con lo que es material, o sea, una mesa, una silla, artículos que Sí, forman sí, parte claro. Claro, eso se llama aporte no dinerario. Sí, ahorita vamos a ir a eso. Ahorita vamos a ir. ¿Ya? Entonces, cuando estuve desarrollando ese curso en esa institución, eh, yo hasta ese momento presumía de que no había un capital mínimo para crear una empresa. Porque la Ley General de Sociedades, la que yo estudié y conocí hasta ese momento, no indicaba un capital mínimo inicial. Sin embargo, la Ley de Superintendencia de Banca y Seguros y AFP sí establece un mínimo para un tipo de empresa: bancos, cajas financieras. La primera pregunta que quiero hacer, y simplemente de manera corta quiero que responda: ¿un banco, una caja, una financiera es una empresa? Sí, Claro. Es una empresa. Es Genera una renta. empresa, es una empresa que se constituye bajo la Ley General de Sociedades y que solo adquiere la forma de sociedad anónima. No puede ser SAC, no puede ser sociedad anónima abierta, no puede ser CRL, no puede ser una sociedad colectiva, tiene que ser sociedad anónima. Es lo primero que te dice la ley de superintendencia de Banco y Seguro. Pero sí te establece un capital mínimo. En ese entonces recuerdo, y ya te lo dejo de tarea si quieres tú investigar más, esa ley decía de que para crear un banco se necesitaba un capital de 5 millones como mínimo. Es decir, ese capital de 5 millones tiene que ser inicial para que un banco empiece a funcionar, a crear actividad en el Perú. Y lo mismo decía para las cajas, un monto referencial, para las financieras, un monto referencial. Así lo establecí. Ese es un dato que quería hacerte referencia porque, si bien es cierto, la Ley General de Sociedades no establece un capital mínimo para poder iniciar una actividad empresarial, para los temas de los bancos, cajas reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, la ley propiamente sí establece un capital inicial mínimo. ¿Correcto hasta ahí? ¿Se entendió? profesor, por ejemplo, yo soy profesora de emprendimiento, de educación para el trabajo, y sé que también cuando una persona tiene una pequeña empresa, eh, tiene que pagar a la SUNAT, ¿no? Y con ese pago que hace también está sujeto a que el banco lo evalúe y le haga préstamos. Gracias a eso, creo que no se paga algo mínimo y hace que tenga eh, como que crédito en los bancos. Lo que pasa es que los bancos, que son una fuente de apalancamiento, de financiamiento de toda empresa, no te presta plata porque el nombre de tu empresa sea bonito, porque los accionistas son bellos, son guapos, ¿no? Ellos no ven la cara de la empresa, que puede haber una fachada, un edificio. Oye, la empresa está en un edificio de cinco pisos, tiene su anuncio bien importante, publicita, está bien, pues eso es parte de lo que los bancos ven es lo que tienes de respaldo, tu capital, tu capacidad de endeudamiento, tus estados financieros. No creo que lleguemos a ese punto de poder entrar a desarrollar, pues, el tema del financiamiento de las empresas, que propiamente lo deben de tener si quieren crecer. No hay ninguna empresa que yo conozca o haya asesorado que no tiene obligaciones bancarias propiamente. Mi profesor decía: empresa que no trabaja con bancos, no tiene deudas con bancos, es una empresa que simplemente no existe en el mercado. Los bancos tienen que conocerte. Si un banco te conoce, el otro te va a conocer. Y el otro banco también te va a conocer.
Un claro ejemplo es muy sencillo. Cuando tú tienes una tarjeta de CMR, no te está llamando O, no te está llamando Ripley, no te está llamando Metro a ofrecerte tarjetas. ¿Por qué crees que te llaman? Porque ellos evalúan, oye, este es potencial cliente. Indistintamente del manejo operativo del banco, con la empresa, que también es muy importante que conozcamos, y en algunos ejemplos voy a hablarte de esto, ¿no? Eh, los estados financieros de una empresa es importante, es muy importante. Entonces, estas preguntas que te acabo de mencionar, como cuántos socios son, si su estado civil, qué tipo de capital inicial considera que van a dar, ¿no? ¿Qué tipo de actividad a qué se van a dedicar? Preguntarle, ¿no? Porque la Ley General de Sociedades, si bien es cierto, te dice, tú puedes crear cualquier tipo de empresa, dedicarte a cualquier tipo de actividad, te la limita con la actividad lícita, ¿no? Aunque tú dirás, "No, pero hay muchas empresas que bajo una fachada lícita hacen actos ilícitos". Bueno, eso es pos, ¿no? Pero el ver qué actividad va a realizar la empresa es muy importante. Preguntas iniciales que deberías de hacerle saber al cliente, ¿no? Luego de que ya hay una intención, voluntad y decisión de estos socios de formar empresa, lo primero que hay que hacer es la búsqueda y reserva de nombre. Esto sí ha cambiado desde que yo hacía estos labores, ¿no? Antes era, bueno, todo físico, ¿no? Presencial. Hoy en día se hace virtual, ¿no? ¿Y por qué se hace la búsqueda y la reserva de nombre? Por la sencilla razón de que hay que, o mejor dicho, la ley establece de que no puede haber una empresa o no se puede crear una empresa que ya esté inscrita en registros públicos. Y no me refiero al tipo de actividad, porque hay varias empresas que se dedican a lo mismo, sino al nombre de la empresa, Mm. ¿no? Entonces, esta búsqueda y reserva de nombre de la empresa es el primer paso que tienes que hacer para poder tú iniciar con la elaboración de la minuta. Hoy en día se hace virtual, pero lo que sí tienes que saber es cómo se hace esa búsqueda y reserva de nombre, ¿no? Y qué es lo que conlleva a que pueda ser rechazada, ¿no? Eh, esta búsqueda tiene una reserva de 30 días, prorrogable a 30 días más, es decir, una reserva de nombre que dura 60 días. Yo creo que registros públicos, porque esta es disposición de registros públicos, bajo lo que dice pues la directiva, ¿no? de registros públicos, se hace por la sencilla razón de que han previsto por experiencia de que puede haber problemas al momento de constituir la empresa. Tú dirás, es un plazo en exceso, sí, quizás sí, pero es que lo que pasa es que registros públicos ya ha preveído esto, porque puede haber problemas, contingencias, que en ese tiempo no se puede inscribir la empresa. ¿Y qué pasa con esa reserva? Yo tuve un caso en particular, ¿no? Hicimos la reserva de nombre, ¿no? Y hicimos la reserva de nombre y yo ya tenía la minuta, tú. Y yo le decía a los socios, oye, vengan a firmar la minuta. Y faltaba uno o dos socios. Firmaron los socios. Perfecto. Ahora tienen que ir a la notaría a firmar la escritura. Y no venían. Se venció el plazo de los 60 días. ¿Hay problema o no hay problema? Claro que hay problema. Doctor, 60 días eran demasiado. Mira, te faltó tiempo. Y vuelvo, tú tienes una tarea. La hiciste, pero también dependes de los socios. Entonces ese tiempo, considero, bajo lo que yo he analizado, de que registros públicos prevé que 60 días puede ser suficiente para que estos socios puedan regularizar su inscripción. Ahora bien,
Esta búsqueda y reserva, que ya como te he enseñado, tiene un máximo de 60 días y lo que busca es que en este tiempo la empresa llegue a inscribir su empresa, puede dar opción a que si se vence el plazo, pues tú puedas volver a hacer otra reserva, pero va a conllevar a una suerte de que esté libre la empresa. Me refiero al nombre, porque puede darse el caso, quizás que otra persona piense al igual que tú en un nombre o similar y este ya lo elija, ¿no? Y ya no puedes utilizar ese nombre. Entonces, la búsqueda y la reserva de nombre es algo importante al momento de constituir una empresa. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. Como una patente, profesor. Lo que pasa es que la patente No. no es ahorita este momento porque estás en proceso de inscripción. Si bien es cierto y quizás así lo has entendido, el nombre de una empresa se puede patentar, esa es otra cosa. Pero eso ya es posterior, ¿no? Eso es posterior. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces, luego de que ya tienes la reserva, vas con lo que inicia el tema, la minuta. Hay una PPT al final en donde te hago un comparativo entre una minuta y una escritura pública. Pero, ¿qué es la minuta? La minuta es un documento privado. Acá no interviene el notario. Acá intervienen los socios y ustedes. ¿Correcto? Acá intervienen el socio y ustedes. ¿Ya? Ustedes que lo que van a hacer acá es elaborar la minuta, redactar esa minuta, que yo les voy a pasar algunos modelos a través del delegado y al final vamos a explicar una minuta, ¿no? Que ustedes van a elaborar y que van a hacer suscribir, firmar a los socios y ustedes van a autorizar con su sello. Dato no menor, el abogado para el ejercicio profesional necesita estar habilitado y la habilitación depende de que estés en un colegio profesional, ¿no? Pero acá viene una pregunta. Tú eres persona, ¿no? ¿Tú puedes crear empresa? Sí, Por supuesto, doctor. claro que sí. Claro, Tú vas a ser abogado. Tú vas a ser abogado, ¿no? Por Ujú. supuesto. Ya. Tú como abogado puedes crear una empresa y autorizar tu propia minuta de constitución de empresa. Piensa bien, ¿ah? Mi alumno piensa, no habla por hablar. Mm, Tú eres abogado, perfecto. Tienes tu Sería sello, estás habilitado. parte. Escucha. Entonces tú quieres crear una empresa. Tú mismo que redactas la Sí, minuta, tú puedes autorizar, o sea, ser socio y autorizar la minuta de constitución de la empresa a la cual tú vas a ser socio, o necesitas de sí, otro abogado. yo creo que sí es válido. Otro abogado, creo yo yo. creo que necesito de otro abogado. Él mismo puede ser también. Yo mismo podría ser socio y No sería autorizar. ético, creo. Pero Ah, no bueno. puede ser juez y parte a la vez. A no ser que sean varios, ¿no? Y tú seas el abogado también del Ah, grupo, ¿no? Puede ser, ¿no? un profesor a mí me dijo, Pero se supone que quien da la fe pública es el notario. no, Entonces, pero ojo, el notario, siendo notario, no puede autorizar tu minuta. claro, no, Claro. no digo que lo vaya a autorizar, pero digo que o sea, yo no considero de que haya alguna limitación. O sea, yo podría ser socio y al mismo tiempo autorizar la minuta. Y Ya, al fin y al cabo, obviamente va a pasar por un proceso, ¿no? De notaría y todo eso. claro.
Ahorita se me Ujú. ocurre la siguiente, no sé, pues, acepción, ¿no? Un médico no se puede operar a sí mismo, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Obviamente, ya está Un todo claro, doctor. un administrador sí puede administrar su empresa. sí, Un Claro, contador puede llevar su propio pago de impuestos, también. por claro. lógica, por lógica. Un Un abogado abogado. también puede autorizarse y También ser puedo socio al utilizar mismo la tiempo. minuta. Sí. ¿Ya? Total, ¿en qué quedamos? Ya está la respuesta, pues, no han entendido. Que Sí, ya sí está la se puede. respuesta, doctor. Sí se Ajá. Claro, un puede, abogado puede constituir su empresa y firmar, ¿no? Y Yo claro. tengo, yo tengo una empresa con mis hermanos que constituí hace un par de años. Ayer brevemente le comenté que en realidad toda mi familia son docentes universitarios, mi padre, mis hermanos. Eh, y creamos una empresa en donde brindamos asesorías, seminarios, diplomados, propiamente en la empresa donde trabajo. Y yo autoricé mi propia minuta, ¿no? A mi hermano que es administrador, mi otro hermano que es contador. Mi padre no ingresó, pero yo mismo sí autoricé mi propia minuta, soy socio y la autoricé en su momento, ¿no? Entonces, es algo que debemos de saber. Ahora, la minuta, si bien es cierto, es un documento privado, en donde intervienen los socios y el abogado, la minuta tiene dos partes, que eso también lo vamos a ver. El pacto social y los estatutos. Esa estructura del pacto social o los estatutos, pues es importante en la minuta. ¿Qué es el pacto social? El pacto social es justamente esta intención, voluntad y decisión de los socios de crear una empresa. Un compromiso. Exacto. Y los estatutos son los lineamientos sobre los cuales la empresa va a regirse, va a funcionar propiamente. Hasta ahí es lo que quisiera que entendamos, porque más adelante vamos a hablar obviamente de lo que contiene el pacto social y de lo que contienen los estatutos. Los estatutos son como decir las normas o reglas que, que rigen eso. No. Sí, sí, está bien. Ya. Algo que también yo me suelo indicarles es que ustedes se generen sus propios conceptos. Mm. Ustedes entienden el derecho a su forma y todo lo entendemos bajo una interpretación. El derecho es interpretación. Entonces me parece bien que ustedes se formen su propio concepto. Es algo que todo estudiante de derecho debe de hacer. Todo. El profesor Polder tiene un concepto, pero tú tienes el tuyo. Obviamente que tiene que estar ligado a la parte que establece la ley, pero es tu concepto. Luego, que ya pasó de la elaboración de la minuta, han firmado los socios y tú lo has autorizado, y vas a juntar una serie de documentación que ahora vamos a ver, lo vas a ingresar a la notaría. Acá creo que hay un alumno que dijo que trabajaba en una notaría, entonces él debe de entender esta parte, ¿no? Se genera un CARDEX, ¿no? Un CARDEX que en cierto modo es un número de trámite en donde se da cuenta del inicio de una constitución de una empresa, ¿no? Eh, ahí lo que hacen la mayoría de los notarios es revisar, ¿no? La minuta y los documentos que acompañan a la minuta, ¿no? Que uno de ellos es la búsqueda y reserva de nombre, los DNI, dependiendo de los estados civiles, la partida de matrimonio, acta de divorcio, ¿no? Perdón, partida de matrimonio con la inscripción del divorcio, si es viudo, ¿no? La partida de función, o sea, una serie de documentos que van a acompañar a la minuta. Y del tipo de aporte también, ¿no? Y el notario puede observar, y en la mayoría de los casos observa algo de la minuta. Bajo mi experiencia, eh, muy aparte del tema de quizás la digitalización, que es lo que más revisa, ¿verdad? Es el tema de la verificación de la documentación que ingresa, ¿no? La notaría, por lo particular, la documentación que requiere lo hace mediante un plazo de vigencia, es decir, una antigüedad no menor a los documentos que uno anexa,
más que todo en las partidas o actas que se ingresan. 30 días creo que es lo mínimo que piden las notarías de la antigüedad de estos documentos. Eh, la notaría es el primer filtro de la información o documentación que uno presenta, aunque en la notaría se le puede pasar las cosas. Es por eso que al momento de que tú elabores la minuta, tienes que ser o mejor dicho, el cliente tiene que ser lo más claro posible. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que a veces suele pasar. Cuando tú le preguntas al socio si es casado, él suele decir que no, porque tiende, bajo su mal entendimiento, a que la cónyuge o el cónyuge va a formar parte de la empresa, algo que no va a pasar si es que no es accionista o socio. Entonces, como te dice que no es casado, inclusive su documento de identidad DNI aparece como estado civil soltero, porque hay muchos que no son casados y no cambian su estado civil. Se presume, y el notario también presume que es casado, que es soltero, porque el notario, bajo quizás no una exhaustiva revisión de los documentos, porque puede, porque tiene acceso a RENIEC, verificar si es casado o no. No lo hace o se le pasa a la persona que está a cargo, ¿no? Al personal de la notaría. Y el problema se va a suscitar cuando el registrador público lo califique. Y ahí me ha pasado muchas veces que ha salido observado lo que yo he presentado. Pero no es porque tú hayas hecho un mal trabajo, no es porque tu minuta esté mal, es por la sencilla razón de que el registrador sí verifica, porque de él depende la inscripción. La inscripción de una empresa no depende del socio, la inscripción de la empresa no depende del abogado, la inscripción de la empresa no depende del notario. ¿De quién depende? ¿De los socios? No, acabo de decir, pues, vuelvo a An- repetir. Inscripción de la empresa no dependen del socio, no dependen de tu abogado, abogada, no depende De del registro notario. ¿De quién público. depende? Registros De públicos. registro De público. registros públicos. Ah, ya. Entonces, ese registrador que tú ni lo conoces, porque antes sí al menos le veías la cara, ahora ni lo ves, eh, lo va a revisar. Y varias veces, y te lo acabo de mencionar, me ha pasado que me dice observado. Yo digo, cuando veo observación, hago mi seguimiento. Digo, "Ah, primero digo, ¿qué se me ha pasado?" O a mi asistente que tengo, que se llama César, le digo, Cecita, ahora ha salido observado. Le digo, hijo, a ver, doctor, para revisar, mira la esquela, pues a ver, dale una chequeada. Doctor, no ha sido culpa de nosotros. ¿De quién? Del socio. ¿Qué ha pasado? Dice, y así, ¿no? Esquela de observación. Carece de defecto succionable el título presentado bajo la rogatoria tal. Mira, te estoy hablando en términos registrales, ¿eh? Después te voy a enseñar qué implica cada uno, ¿no? Que de la revisión del parte notarial se determina que la minuta, el socio tal, tiene la condición de soltero. Revisado el registro de identificación de Estado Civil, RENIEC, se advierte que el señor tiene la condición de casado. Uy, Aclare si es soltero o casado. Lo bueno de registros públicos es que este propio registrador, es bueno. No es necesidad de que tú vayas a la ley de registros, al reglamento de registros públicos, revises el libro 9 de Derecho Notarial y Registral. No, el propio notario es tan bueno que te dice qué tienes que hacer para succionar. Te lo dice. En estos casos lo que te dice es, señor, deme el acta de matrimonio o deme una constancia negativa de matrimonio. Si usted dice que es soltero, entonces demuéstrame con su acta de matrimonio con la disolución del vínculo matrimonial. Demuéstrame con un certificado negativo de matrimonio.
porque si no, para mí eres casado. O demuéstrame que tu esposa ha muerto, dame su acta de defunción. Eso no te dice la ley, eso lo tienes que saber tú. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, doctor. Porque el registrador tan solo te va a decir qué quiere él, pero ya depende de ti cómo lo subsanas. Y cuando pasa eso, yo le digo, oye, ven, 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 le digo, ven. Y le digo, mira, ha salido observado, doctor, pero usted ha hecho un mal trabajo, quizás un momentito, le digo. ¿Te acuerdas cuando nos reunimos acá en la pollería y me invitaste un cuarto de pollo y comimos? Sí. Y estábamos con los demás socios, sí. Y yo les pregunté si eran casados. ¿Tú qué me dijiste? Soltero, doctor. Ah, ya. Mira lo que dice el registrador. Mira, yo soy bien sarcástico, ¿eh? Si te has dado cuenta, yo soy muy sarcástico cuando digo las cosas. Y hay gente que se ofende o no, pero bueno, es parte de... Mira, eres casado, eres vivo, le digo. O sea, ya, a mí me la hiciste. Al notario se la hiciste. Pero al registrador no se la has hecho. Ahora, ¿sabes qué te va a costar tu gracia? Te va a costar dos cosas. Primero, hacer una aclaración de la minuta y yo te voy a cobrar. Y el notario también te va a cobrar. Y dudo mucho que esa plata la asuman tus socios, lo vas a asumir tú. Porque yo le cobré por una minuta, no por una minuta aclaratoria, no por una subsanación. El notario le cobró por una minuta, no es error del notario, es error de él. ¿Hasta ahí se sigue entendiendo? Sí, doctor. Y te lo Perfecto, enseño doctor. ¿para qué? Para que cobres, pues señor. No seas bueno, cobra. Entonces, en ese sentido, tenga mucho cuidado con la información que te brinda el cliente. Yo sé que te puede decir muchas cosas, pero al final hay que ver. Otro también que me pasó, un socio, me dice, doctor, yo estoy aportando este bien para la empresa. Y yo le digo, pero ese bien es tuyo, aunque te voy a enseñar salidas también. Y me dice, sí, doctor, este es mi bien. Ah, ya, perfecto, le digo. Pero cuando el registrador me observe, me dice, según la minuta y el anexo de valorización de los bienes que se aporta a la empresa tal, se advierte una, una, eh, una impresora HP marca tal, bajo valorización de 7.000 soles. Demuestre con documento idóneo el valor comercial de dicho aporte realizado por el socio tal. Entonces yo le digo, ven, te dije que es muy exagerado una impresora de 7.000 soles. ¿Te dije o no te dije? Sí, doctor. Mira, el registrador dice que, ¿qué será pues una impresora pues de última generación? ¿Qué tiene? ¿Hace café la impresora? ¿Te sonríe para que valga 7.000 soles? Me está pidiendo boleto o factura. ¿Tienes? No tengo, doctor. ¿Y ahora? Pero fácil, pues tú eres abogado y eres mi alumno. Ándate a cualquier Wilson. Oye, necesito una factura. ¿Hay gente que vende factura boletos? Sí, sí venden. Sí venden, Solamente, doctor, solo boletas. solamente le cobras al IGB. Así es. Un adicional te cobran, ¿no? Aparte del IGB, es porque ellos van a pagar el IGB, pero te cobran Ah, un monto. claro. Sí, una Como su pizquita, dos por ganancia. ciento, 2% del valor de la factura, o el 3%. Ya, listo. Eso no está en la legislación, en la Ley General de Sociedades. Eso es algo que tú aprendes en la práctica. Pero a veces tienes que tener cuidado porque la SUNAT te hace cruce de información y cuando Ah, detecta bueno. cosas irregulares, te congelan las cuentas. Ah, ese ya, claro, lo que tú dices es cierto, ¿no? Ese ya es un tema de fiscalización posterior que va a ser pues la entidad competente.
¿no? Es bien. Sí, tuve la oportunidad de que, bueno, antes tenía una empresa de fabricación de hornos y nos hicieron, justo necesitábamos completar este, con las facturas para el monto y en un tiempo la SUNAT nos hizo cruce de información y nos enteramos porque justo íbamos a viajar y fuimos a sacar dinero del banco Ya, y no salía nada. Nos quedamos sin un centavo y cuando fuimos a ver al banco nos habían congelado las cuentas. Y allí la SUNAT nos dijeron que nos habían hecho cruce de información, nos pusieron una multa. Y bueno, pues tuvimos que pagar, no había de otra. sí, eso. Y te voy a enseñar también cómo liberar cuentas, ¿sí? Porque a las empresas les embargan las cuentas, les congelan. A mí me congelaron mi cuenta. Yo recuerdo que era el año pasado, el anteaño. Mi papá es contador, mi papá tenía que hacer el pago de mi fraccionamiento de mi impuesto. Cuando voy a sacar plata, justo era fiestas, para comprar, pues, ¿no? Para mi ropa, para mis sobrinos, su regalo, para mi papá, sí, mamá. Voy y me sale saldo contable, saldo disponible. Yo, papá, le digo, saldo contable, te han retenido, Polder. ¿Pero por qué? Me olvidé, me dice. Y ahora, que tuve que pasarlo, pues, a las personas que me tenían que depositar algunos clientes, les tenía que decir que depositen a la cuenta de mi hermano, ¿no? O de mi papá, para poder, pues, retirar y pasar las fiestas, porque todo, todo dinero que entraba a esa cuenta se congelaba. Y algo que de repente quizás muchas personas es que manejan una sola cuenta, como en mi caso. Donde yo trabajo, todo es a una sola cuenta, no tengo varias cuentas, o mejor dicho, trabajo con un solo banco, ¿no? Hay gente que trabaja con un solo banco, ¿no? Como es mi caso. Entonces sí, es curioso eso de las retenciones, ¿no? Cuanto menos lo creas, que te retiene, ¿no? Y mira, un ratito, por favor. Un ratito, un segundo. Bien, voy a un mensaje que tenía que enviar. Doctor, ¿puedo hacer Eh, una consulta? sí. Mire, como le dije, en un tiempo atrás tuve una empresa. Como usted mencionó ayer, antes se constituía como gerente y subgerente, yo era subgerente con un 40% de acciones, pero por una discrepancia con la persona con la que constituimos la empresa, nos separamos, ¿Tu esposa? no hemos tenido contacto por años, ¿Tu pero esposa? nos divorciamos. Ah, ya. El detalle es de que de las acciones jamás me entregó cuenta, yo nunca recibí un centavo y ahora que ya salió el divorcio no sé qué hacer con esa empresa, ¿no? Si hace pedir mi liquidación, darle de baja, pedir qué ingresos han habido, yo no sé si la empresa debe, no debe, de verdad que me preocupa. ¿Cómo podría ser? Esa era una SAC, te voy a entender. Sí, sí, solamente éramos los dos accionistas, ¿no? Mira, ¿sigue generando actividad la empresa o ya no es? Lo busqué por SUNAC y él dice que el RUC está activo. Lo que pasa es que la condición de contribuyente difiere mucho de la actividad, porque hay la condición de habido, no habido, ¿no? Ya. Activo, inactivo. Un poco para enseñarles, ¿no? De repente alguno conoce. Pero el activo es aquel que paga impuestos. El inactivo es aquel que no paga impuestos. ¿Hasta ahí se entiende? Ujú. El habido es aquel que cuando han ido a verificar, aquí sí está la empresa. El no habido es aquel en donde han ido a buscar y no está la empresa. Bajo esa regla puede haber un inactivo habido o un habido inactivo. Pero
como me acabas de mencionar de que, bueno, ya no viven ustedes, o sea, hace tiempo se han alejado, y la empresa aún está inscrita en registros públicos, porque debo de entender de que no se ha extinguido. Entonces, No, no. esta empresa, bajo la incertidumbre de que puede no estar generando actividad comercial, y tú, aún ocupando el cargo de subgerenta, ¿no? Tienes responsabilidad por los actos de la empresa. A pesar de que la empresa responde con su propio activo, quienes son llamados a temas de responsabilidad es el gerente o subgerente. Te comento un caso muy concreto, ¿no? Y que te puede pasar algo, pero no estoy auguriando, ¿no? Este era un hermano, y acá voy con mis casos que siempre he tenido, me gusta siempre hablar de casos. Este era un hermano, era un grupo de hermanos que había creado una empresa. Y a uno de los hermanos, que no era socio, le dice, mira, vamos a crear una empresa, yo sé que tú no quieres formar parte de la empresa, pero necesitamos que tú seas el gerente general. Entonces, ese hermano dice, sí, ya no hay problema, hermanos, yo voy a ser gerente. Ojo, no es socio, ojo, no es accionista, es representante de la empresa. Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, ¿Qué es lo que ha pasado? Que él no tenía ni nada de la empresa porque era mi cliente. Él me dice, doctor, yo ni siquiera me aparecía en la empresa. El que se encargaba en el fondo eran mis hermanos. Yo simplemente cuando me decían, doctor, necesitas firmar tal documento, necesitas... Yo lo hacía porque no voy a ayudar a mis hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la empresa tuvo problemas legales. ¿A quién crees que llamaban? A la fiscalía. ¿A quién crees que llamaban cuando había los temas procesales? ¿A los accionistas? A él. Y dice, claro, él es doctor, el responsable legal por ser el ah, gerente. así es. Entonces, eso mismo te puede pasar a ti, porque van a llamar al gerente y al subgerente, porque bajo las facultades que ustedes tienen de representación pueden ser llamados y todos involucrados, en cierta medida, en estos temas. Entonces, cuando uno no quiere formar parte de la empresa por un otro motivo, pues existen los mecanismos legales respectivos. Pero en tu caso, como tienen una SAT y no sabes cómo está este tema, si la empresa sigue o no marchando, pues entonces lo que deberías es, bueno, no sé, ponerte en contacto nuevamente con este socio, ex esposo, y decirle si la empresa está funcionando o no. Si no, extinguir la empresa, ¿no? Simple, hacen una junta general de accionistas, levanten un acta en donde ustedes dos aprueben que la empresa se va a disolver, liquidar, extinguir. Le dicen al contador que haga el asiento financiero del contable de que la empresa no genera actividad, lo inscriben y listo. Para que se eviten de problemas posteriores que pueden haber. Ahora, si él quiere continuar con la empresa y te doy la otra salida, te dice, no, yo quiero continuar, y tú dices, no, yo ya no quiero, entonces tú presentas tu carta de renuncia, que se somete a una junta, convocas una junta, se apruebe, sales, y a él le quedaría transformar la sociedad, porque ya no podría ser una SAC, tendría que transformar una IRL o en su defecto adquirir un nuevo socio. Pero eso, no te preocupes, porque yo les voy a enseñar todo eso cuando hablemos de transformaciones de empresa. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra consulta? Ya. Dejemos por un lado el CARDEX. Vayamos a la escritura pública. El notario mayormente pide el archivo de la minuta y ellos simplemente lo transcriben y hacen lo que son los insertos. La escritura pública, que es hoja membretada de la notaría, ¿no? Que lo compran en el colegio de notarios. eh, Tuve la suerte de, no sé si será lo mismo, no sé si hay alguien en notaría que me dijo, si se sigue comprando las hojas en el colegio de notarios, que está acá en Jesús María. No sé si sabes ese dato. Porque esas hojas de notario, donde te dan la escritura pública, son hojas especiales, ¿no? Eso no es que tú vayas a una imprenta y digas, oye, fabrica, dame, imprímeme estas hojas, ¿no? Eso es, hasta donde yo tenía entendido cuando trabajaba en notaría, tú vas al colegio de notario, el notario autoriza
la compra de tantos folios, tantas hojas de esas notarios, porque tiene un orden correlativo, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Y cada notario tiene su orden. Eso lo comprabas en el colegio de notarios, te lo vende. No sé si seguirá igual, ¿no? Ese dato. Yo iba a comprar esas cosas cuando trabajaba en González Lole y Hernando González Bazán. Eh, y eso es, ese minuto que se digitaliza, se imprime, va el inserto, ¿no? ¿No? Señor notario, agrégase, y el cierre, ¿no? La certificación propiamente. Esa escritura pública es la que hace el notario y en donde todos los socios van a tener que firmar. Acá nosotros ya nos apartamos. Nosotros no somos tan relevantes en la firma de la escritura pública. Quizás sí en el sentido de organizar la toma de firmas, es decir, decirle a los socios, mira, tienen que venir de tal día, tal hora a firmar la escritura, ¿no? Algo que yo aconsejo es que nosotros como abogados trabajemos con ciertas notarías, ¿no? Yo sé que de repente de repente no es posible porque va a depender mucho del cliente, pero por lo general los abogados tenemos notarías con quien trabajamos. Yo tengo 4 notarías que trabajo según los distritos en donde yo llevo casos. Por ejemplo, si estoy en San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, ¿no? En donde yo vivo en San Martín de Porres, ¿no? Vivo por Javish. Ahí la notaría Torres Ceballos. Hay 3 notarías, Weinstein y la otra Carpio Vélez, creo que es, que ha abierto recién. Pero yo soy fiel a Torres Ceballos, porque esa notaría me conoce, me da accesibilidad a subsanar, a presentar cierta documentación. O sea, es tu cliente, ¿no? Si me voy al distrito, por ejemplo, de Comas, Caraballo, ¿no? Puente Piedra, por ahí, trabajo con Gómez Anay, la que está antes de Belaúnde, por la Tupa. Si estoy en la zona de San Isidro, Lince, San Borja, vayan y los encaje, no trabajo con la notaría que yo trabajaba, sino trabajo con la notaría Tambini, Mónica Tambini, no sé si conocen, prolongación Basadre, Tituares, Tiré Arenales con Javier Pan. Ah, eh, sí, por ahí estoy por Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho. Hay una notaría, aunque me quiero salir de esa notaría porque ya se están poniendo muy especiales, en la que está acá en la Avenida San Juan. No recuerdo ahorita esa notaría, ¿cómo se llama esta notaría? Pero bueno, para ponerte en contexto, entonces, ustedes deberían pues ver pues trabajar con ciertas notarías, ¿no? Ahora, si el destino te lleva a trabajar con una notaría nueva, pues bueno, hay que basarnos en eso, ¿no? Hay que basarnos en eso. Y luego viene la inscripción en registros públicos. Acá ya el notario envió el parte notarial y acá el registrador público, que es personal del registro, lo va a evaluar, en cierto modo calificar, y en su momento lo va a inscribir. Ahora, el registrador tiene 3 opciones: liquidar o observar. Si liquida, lo va a inscribir. ¿Qué es liquidar? Es cuando el registrador dice que toda tu documentación está correcta, pero te falta pagar un mayor derecho. Mayormente en registros públicos existe el área de preliquidación, en donde si, por ejemplo, una inscripción de una empresa cuesta 300, ingresa con el mínimo y para eso se preliquida, paga 50. Y cuando se va a inscribir, pagas el saldo, ¿no? Eh, y si te lo observa, entonces tienes que subsanar. Y si no subsanas, te vas a la tacha. ¿Qué es la tacha? Es como la improcedencia de tu solicitud, de tu pedido. La tacha quiere decir de que no observaste, diré, no subsanaste, y por lo tanto tu título no se va a inscribir, porque acá ya deja de ser un CARDEX
y pasa a ser un título. Ese es el nombre que adquieren registros públicos. Y bajo este título es que tú tienes que hacer seguimiento, ¿no? Y es muy fácil. No sé si han hecho búsqueda de títulos. ¿Han hecho? Y en Síguelo Sonar. ¿Ya? Virtualmente pueden hacer el seguimiento. Yo les aconsejo, y es parte de su trabajo, que cuando ya ingresen la minuta, o mejor dicho, el notario lo haya elevado a a registros públicos, tú le pidas el número de título. Y con eso haces el seguimiento. Yo, por ejemplo, ahorita tengo, vamos a ver si puedo hacer, ya, y como también, ya que estoy acá, Sunar, ¿se ve mi Google? ¿Se ve o no? Sí lo vemos. ¿A usted? Ah, no, pero en el Google no se ve. No. No, 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 no. No, No, a doctor, usted hay lo que vemos. compartir. Ya, ya. Entonces, ahorita. Ahora sí creo, ¿no? Ahora sí. Exacto, exacto. No, no tengo de una persona jurídica ahorita, pero sí tengo de una donación que estoy haciendo, pero nos va a servir para ver el ejemplo de cómo se hace un seguimiento por registros públicos. Ya está. Es muy sencillo. Ahora, si te gusta caminar, vas pues al mismo registro, ¿no? Y en realidad, mayormente se aprende cuando vas al propio registro, pues, ¿no? Cuando vas al propio registro. Bueno, acá esta es la página. Síguelo Plus. Aceptar y Continuaremos con el sistema de manera habitual. ahora, algo que hay que entender. A ver, te voy a enseñar. Registros públicos tienes 5 registros. Registro de propiedad inmueble, registro vehicular, registro de personas, registro de personas jurídicas y registro de mandatos, no, el registro de contratos. Ahora, no, ¿por qué crees que hay dos, título y publicidad? Esta publicidad es para el registro de mandatos y poderes y de contratos. Si tú quieres buscar registro de contratos, mandatos y poderes, no pongas títulos, pon publicidad, ¿ya? Para que sepas. Para los demás casos, sí, título. Entonces acá tienes que buscar la oficina registral, dato no menor. Si tú vas a crear una empresa en Arequipa, tienes que escribirlo en la zona registral de Arequipa. Si tú tienes que escribir una empresa en Chiclayo, tienes que escribirlo en la zona registral de Chiclayo. Una vez viene un cliente, me dice, doctor, yo soy de Chiclayo, quiero crear una empresa en el Perú, ya. Pero ojo, tu domicilio fiscal inicial va a ser en Lima. No, doctor, pero yo soy de Chiclayo, entonces vamos a Chiclayo y allá lo constituimos. Porque acá yo no puedo crear para Chiclayo. Este es Lima, vamos a ver si ya está, se demoró un montón. Título, este es el año. Bueno, este era 2026. Y el título está ahí, en lo que le tienes que pedir al notario, ¿no? Por ejemplo, este es el 019-81-553. Antes pedían un código, ya lo he simplificado, está mejor. Ya está inscrito, ya voy a cobrar entonces. Y acá está. Si fuera una persona jurídica, acaba de decir inscripción de persona jurídica. ¿Sí? Acá va a cambiar. En participantes, acá van a estar los nombres de los socios. Y en pagos, los pagos que se han hecho para esa inscripción. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, doctor. ¿Sí? Ya. Sí, doctor. Supongamos que no está inscrito y que está en calificación. Acá hay un detalle de seguimiento. Desde que el notario lo presentó, todo lo que ha pasado.
liquidado, lo que te decía, entregado, reingresado, todo está acá, todo está acá. Entonces, ahora voy a imprimir mi título, más ratito, para entregarle al cliente. Vamos a volver a la PPT. ¿Se ve la PPT? Sí, doctor. Ya. Ya. Doctor, ¿y cuánto es que se cobra por una minuta? Dependiendo. El notario, por ejemplo, te cobra por capital y por hojas. No el abogado. Ah, ya. Dependiendo también, pues, por capital. Lo que pasa es que, a ver, si me pides a Doctor, mí, disculpe, ¿cómo por capital? es que el capital es el inicial, pues no es lo mismo constituir una Claro, empresa de 1.000 soles a 20.000 soles. claro. Ah, ¿Ya? ya. Entonces, el notario lo que te dice es, señor, ¿cuántos socios son? Y por socio te cobra por biométrico. Pregunta, ¿cuántos socios son? Segundo, ¿cuánto es el capital? Ya. Y tercero, ¿cuántas hojas tiene su minuto? Porque gastan esas hojas que compra en el notario. Pues, pues ahí te digo, te enseño esto porque yo ya lo sé, pues, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, mínimo, ¿ah? Un notario cobra 800 soles para, como derechos notariales, ¿no? Los registrales, sí, bueno, es algo aparte. No es muy caro en realidad. Ahora, un abogado puede estar entre 1.000 soles, como mínimo, ¿no? Para cobrar una constitución de empresa, ¿no? Recuerda que tu trabajo es hasta acá. Vas a conversar con el cliente, vas a elaborar la minuta, te vas a encargar de toda la gestión de notaría y luego hacer seguimiento. Entonces, ahí, ¿no? Ahora, también depende de la cara del cliente, pues, ¿no? Disculpa que te diga eso, ¿no? Es decir, si tiene o no dinero el cliente, ¿no? Para poder también costearle una suma, pues, mayor, pues, ¿no? Y al último, cuando el registrador ya lo inscribe, es donde va a adquirir la personalidad jurídica, ¿no? Y acá es donde le genera un número de partida, ¿no? Toda empresa se caracteriza por un número de partida. Así como tú, persona natural, te identificas por tu DNI, ¿no? Y el DNI de todos es totalmente distinto. Las personas jurídicas se identifican por su partida, por su número de partida, ¿no? Ese es a nivel de registros, porque a nivel de SUNAT, ¿cómo se identifican las empresas? Por el RUC. Por el RUT, correcto, correcto. ¿Preguntas hasta ahí? Todo claro, doctor. Lo único que no me claro, no me quedó claro que yo conozco gente con cara de pobre, pero tiene plata. Sí, ¿no? Estoy ahorita asesorando una asociación que va a Caraballo. A veces suelo trabajar con alumnos que ellos ya están practicando, ¿no? Se adelantan a los hechos. Entonces, doctor, necesito un consejo, trabajamos de la mano, ya vamos, pues le digo. Y me lo presentó este alumno. Tú ves a la señora, es una asociación familiar, o sea, la familia es dueña de una parcela que tiene 5 hectáreas y han lotizado y empezado a vender. Entonces, yo estoy asesorando. eh, eh, y yo le digo un precio y no me dicen no. No me piden rebaja, doctor, pero algo menos, no. Pero a veces me he topado, doctor, pero una rebajita, doctor, que por ahí. O sea, mientras que menos lo pienses, la liquidez viene de otras formas, ¿no? De otras presentaciones. Eh, y bueno, Doctor, acá, una consulta, sí, disculpe, una minuta que ya quedó solamente minuta de un centro comercial, de un stand de 1 metro y medio por 1 metro y medio, no se eleva a los registros públicos, aún todavía se le puede elevar a los registros públicos, sí. pero ya había pasado más de 10 años. Mientras que esté en notaría. A Eh, ver, primero, Hay un CARDE, hay una minuta, obviamente te dan un CARDE, tiene su CARDE. ya,
Ya. Y ahí Lo que quedó en pasa, minuto de notaría, ¿no? sí, sí, sí. A ver, lo que pasa es de que, supongamos en el caso que planteas, ha firmado una minuta Ajá, y no sí. se ha escriturado. Si no se ha Eh, escriturado, y bueno, primero esto ya debe estar en el archivo de la notaría. Inclusive ya lo debe haber devuelto, porque la notaría solamente tiene en archivo las escrituras públicas. No tiene las minutas. Las minutas las rompe, las quema, no las tiene, no les sirve, ¿no? Eh, pero las escrituras sí, porque ellos tienen un archivo. Si solamente tiene la minuta, ¿no? Esta persona que quiere inscribir un acto puede demandar a la otra persona mediante un proceso de otorgamiento de escritura pública. Eso es un proceso civil que funciona para cualquier escritura pública, sea una constitución de empresa, sea una donación, sea una compraventa. Hay una clase que te voy a enseñar esto, ¿no? Que ya. te voy a enseñar justamente qué hacer cuando, por ejemplo, la Junta no quiere inscribir un acto. Se sesionó un aumento de capital y la Junta no lo quiere inscribir. Hay que demandar, pues. Y te voy a enseñar eso en su momento. Pero si está en Ok. escritura pública, ya firmaron la escritura, ya no hay Lo que pasa, necesidad. doctor, que yo me fui a la notaría, Barba Castro creo que se llama la notaría, está por San Borja, y Ya, le solicité, ¿no? Que me, del CARDE, y para que le lea el registro público, y me dijo que como se han cambiado de domicilio, se ha traspapelado y no lo encuentra y no lo tiene, me ha dicho. claro, es que no hay responsabilidad de la notaría sobre la conservación de esa minuta, pero sí de la escritura pública. Porque cosa muy distinta es que hubieran firmado la escritura pública y no se haya inscrito. Entonces, ahí ya no es necesario hacer ese proceso judicial que te digo. Simplemente le dices al notario, elévalo. Ujú. Por ejemplo, yo he trabajado en una inmobiliaria un par de años, ¿no? Y venía el cliente y me decía, me decía Paul, mi jefe, ¿no? Ha venido este cliente reclamando de que como le hemos vendido un departamento, no lo hemos inscrito. Algo ha pasado, verifica, Paul. Entonces yo le digo, ya jefe, le digo, soy el jefe Eduardo de la Rosa. Entonces, lo primero que yo hacía era pedir los antecedentes que obviamente está en la empresa, ¿no? El señor, me acuerdo del gerente, bueno, del administrador, eh, el señor Carlos Ríos, ¿no? Le digo, señor Carlos, le digo, estoy viendo este casito y necesito el antecedente de este proyecto y de esta unidad inmobiliaria que se la ha vendido a estos señores. Entonces, ahí había, en ese legajo, el contrato de compra-venta futuro, había el acta de entrega, había el tema de los descargos ante la municipalidad para el tema de la tributación, había el tema de la minuta para la formalización de la compra-venta, documentos que obviamente se manejan, ¿no? Y resulta que cuando yo con ya esa documentación me entrevisto con este cliente, le digo, señor, ¿y por qué no se inscribió si ya pasaron tantos años? Le digo, ¿no? Lo que pasa es que yo pensé que ustedes me iban a decir cuándo ir a la notaría. Yo pensé que ustedes ya lo habían inscrito. Yo cuando voy al banco, ¿y por qué se entera él? Porque él va a pedir un financiamiento a un banco y quiere hipotecar su casa, o sea, ese departamento. Y el banco le dice, señor, pero según la copia literal, el propietario no es usted, sino es la inmobiliaria SCI, era donde yo trabajaba. Es por eso que él recién viene acá. Y mira, tantos años ha pasado. Entonces yo le digo, señor, mire, déjeme ir a la notaría, donde nosotros trabajamos usualmente, para ver si es que hay algún antecedente o registro de él. ¿Correcto? Ya me dice el doctor. Entonces yo me voy a la notaría y ahí empecé a trabajar con Mónica Tambini porque la empresa donde yo trabajaba estaba, si se ubica en la comisaría de San Isidro, Petituar, por ahí está la empresa. Y cruzaba nomás también está un par de cuadros. Pregunté, ¿no? Me decía, doctor, sí, mira, tengo este cliente, ¿de qué año es ese? ¿Tiene número de Cardex? No, le dije. ¿Algún número de título? Tampoco.
Pero búscalo por nombre, pues le digo. ¿Qué cliente es? ¿O quién es el supuesto comprador? Tal. Lo digitaliza en el sistema. Sí, tengo esto. En mis antecedentes, en mis archivos registra esto. ¿Qué es lo último que se ha hecho? Le digo. Ah, vino a firmar la escritura pública, pero como no pagaron el restante al notario, el notario no lo inscribió. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Entienden todos? Perfecto, doctor. Sí, doctor. Y eso es algo que no paga mi empresa. ¿Quién lo tiene que pagar? El que me compra. Él paga los derechos notariales y registrales y eso está en todo contrato de compra-venta. Claro. Entonces, a la siguiente reunión, yo le digo era una pareja de esposos, le digo, señores, ya tengo la información. Déjenme informarles de que no ha sido un, un error de nuestra empresa. He podido verificar en la notaría de que ustedes sí llegaron en ese entonces, y le di la fecha, obviamente, todo, una escritura pública, pero faltaba, a ver sus audios, faltaba pagar los derechos notariales. Entonces, doctor, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, tengo que pedir el desarchivamiento. No desarchivamiento, el término no es correcto. El término correcto es sus audios. El término correcto es solicitar de que dentro de los archivos de la notaría, pues esto lo pongan activo. Usted hace el pago de lo que está deudando y el notario lo que va a hacer es elevarlo a registros públicos. Y ahí se procederá con la inscripción a nombre de usted y de su esposo. Ah, ya, doctor, eso es lo que tengo que hacer, sí, es lo único que tiene que hacer. ¿Es algo que tenemos que intervenir nosotros, usted como empresa? No, porque es algo que usted simplemente tiene que ir a la notaría. Yo le estoy dando el número de Cardex, con eso vaya usted y diga que tiene que pagar un mejor derecho. Lo hizo, se inscribió y listo, ¿no? Entonces hay cuestiones que primero hay que analizar antes de indicar, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Para terminar, quiero mencionarles los documentos o requisitos que muchas veces se requieren para constituir una empresa en el Perú. Primero tienes que pedir el DNI de los socios. Estos tienen que estar vigentes y sin omisión a sufragio. Aunque no hay problema, porque hay algunas notarías que te dicen, señor, debe multas. Y ahí mismo se puede pagar, ¿no? Hay notarías que te brindan ese servicio de pago, ¿no? Hay algunas notarías que también, ¿no? Te dicen, doctor, mi DNI está en trámite porque se me perdió, se caducó. Hay algunas notarías que con el C4 te lo pueden tramitar, pero ya va a depender de la notaría en realidad, ¿no? Eh, ¿Un extranjero puede crear una empresa en el Perú? Sí puede, doctor. Correcto. Tendría que simplemente tener su carnet de extranjería. Con pasaporte no se puede, ojo. No. A Es Y más, ver, permanente doctor, por lo menos 3 meses. o puede ser con eso. es más, doctor, para un peruano en el extranjero solamente te dan un porcentaje de la empresa si tú la constituyes. O sea, no te pueden dar el 50%. Como extranjero en otro país solamente te dan un 30% o 20% de la empresa constituida. Mira, dato interesante, no lo conocía. Gracias, Miguel. Porque debo de entender que bajo esa legislación eh, tratan de que sus nacionales tengan mayor decisión en las empresas que están en actividad dentro de su mercado, ¿no? Exactamente, Debo doctor. tener ese criterio. Eh, si el socio es casado, tiene que intervenir la cónyuge, pero recuerda que no va a intervenir y va a ser parte de la empresa, va a ser accionista, va a estar en las reuniones, no. Es simplemente por el tema del aporte que posiblemente va a realizar el Gananciales. socio, ¿no? Ajá. Y para eso vas a necesitar la partida de matrimonio. La reserva de nombre, que es importante. Si va a aportar aportes no dinerarios, y simplemente para entender ahora, hay un aporte dinerario y no dinerario, ¿no? Si es dinerario, ya te voy a enseñar el día sábado cómo es que se hace esto.
Si es donde no dinerario también, ¿qué se necesita hacer? ¿No? Y la minuta debidamente firmada, pues, ¿no? Por ustedes. No, por los socios y autorizada por ustedes. Preguntas finales, si tienen. Ya. Entonces, anuncios finales. Primero, eh, ya se conoce la metodología de enseñanza, es así como trabajo y es así como desarrollo mis clases. En la medida de lo posible, como les indiqué ayer, requiero participación. Hoy ya tengo 44 alumnos. El día de ayer tuve ni 20. Eh, Exhorto a que tengan que asistir a la clase. No hay obligación ni exigencia por mi parte, porque los beneficiados son ustedes con la clase. Segundo, recalcar que el delegado del curso es el señor Miguel Neira Larrea. Él es el encargado de este intercambio de comunicación, de mensajes entre mi persona y ustedes. A pesar de que ya saben todos mi número que ya lo brindé y que está en la PPT-1, ¿no? Para cualquier consulta o duda. Pero la primera línea de información es por parte del delegado. Tercero, se requiere la conformación de grupos. Somos 40 y tantos alumnos, grupos de 7 o de 8. ¿Por qué? Porque ellos van a trabajar con casaciones que ya el día sábado voy a llevar. Si es posible, un día antes, 2 días antes, le voy a enviar la casación para lo que lleven impreso. Algo que sí hago muy hincapié es que soy enemigo de que mi alumno en mi curso, esté con el celular leyendo una lectura o una casación. Soy enemigo de eso. No. Partiendo desde la idea de que cuando un profesional va a un juzgado no está con el celular, está con el código, está con los escritos, está con la ley en la mano, no en un teléfono. Así que, para un mejor entendimiento y desarrollo, lleva la casación impresa. Y para eso, el día sábado, ya, Miguel, deben haber grupos. ¿Ya? Ahora que tú manejas el grupo de WhatsApp, que vayan pues ellos mencionando qué grupos son. Ya el día viernes, el sábado, perdón, yo pasaré simplemente a corroborar, confirmar los integrantes de cada uno. Y en base a ello se Perfecto. le va a dar unos temas para que trabajen unas sustentaciones en la última semana del domingo hábil del curso, que también ayer ya lo mencioné. Perfecto. Cuarto, eh, Eh, las grabaciones quedan grabadas, obviamente, y ya la nube se encargará pues de subirlas y ustedes pueden verlo. ¿Ya? Por lo demás, agradecerles su participación el día de hoy, muy agradecido por la asistencia y ya el día sábado nos encontramos en clase. Muy amable y buenas tardes con todos. Gracias, Por eso la doctor. asistencia no Buenas va a tomar, tardes. doctor Vargas. Gracias, Gracias. doctor. Buenas tardes. Sí, dime. Gracias, doctor. Bendiciones. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Me prende, sí. Compañeros, formen sus grupos, ahí en grupo WhatsApp pueden hacerlo. 7 personas por grupo, 7 alumnos. Una consulta, compañero. ¿El doctor llamó listo no? No, Vamos al chat del grupo, se va a cerrar ya la plataforma del Zoom. ok, ok, gracias.